Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Devocional. Vivir por fe. Comencemos con una oración. Padre bueno, gracias por alumbrar mi entendimiento y quitar mi ceguera espiritual. Ahora conozco y creo que tú eres mi Creador y que mi vida está en tu mano. Te clamo para que hagas de mí la persona que tú quieres. Que yo sea y cumplas el propósito por el cual me has dado vida. En el nombre de Jesús. Mire lo que nos dice la palabra. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La frase vivir por fe básicamente se trata de vivir creyendo lo que Dios dice y no lo que nuestros ojos ven o nuestro razonamiento quiere que sea así. O también vivir con nuestra esperanza siempre puesta en Dios y no en las circunstancias, no en las situaciones en las cuales no entendamos ni el por qué ni el para qué. Pero vivimos con nuestra esperanza siempre puesta en Dios, ya que la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también, de modo que cuando la Escritura, la palabra de Dios, revela y nos enseña que todo lo que existe, incluido el ser humano, fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Así que nuestra reacción debe ser de fe. Es decir, creer, no argumentar, no leguleyar que según esto, según aquello, según yo, según fulano. No, hay que creerle a Dios. Y entonces cuando creemos que esto es cierto, se deben derribar de nuestra mente ideas como yo nací por un descuido de mis padres, o yo no quería venir a este mundo. Tal vez fue por una aventura de mi madre, o porque a mi mamá la violaron. Son argumentos que se escuchan en muchos jóvenes y aún entre personas adultas que no están de acuerdo el haber venido a este mundo. Y entonces argumentan y hablan de que fue un accidente de la vida. Entonces, podemos decir, y contrario a esto, debe gobernar nuestro pensamiento y nuestra vida la verdad de Dios. Pues ciertamente su palabra dice, para todo aquel que cree, que ha sido Dios quien formó sus entrañas y fue el quien lo hizo en el vientre de su madre y su embrión lo vio el Señor en el vientre de su madre. Mis amados preciosos hermanos, la fe, sumamente importante en el desarrollo, en el crecimiento y también en el sostenimiento en los caminos del Señor. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos decir que la falta o carencia de fe en muchos cristianos
es porque no han tenido tiempo. No han querido dedicar un tiempo de su vida o del día en conocer un poco más la palabra de Dios. No solamente leerla, porque el Espíritu Santo de Dios dice: el que oye la palabra, cree. Creer es tener fe en la palabra del Señor. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna. La fe se va diluyendo en la medida que el cristiano no quiere oír ni estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué se va diluyendo? ¿Por qué va desmembrándose de su naturaleza espiritual y va menguando su fe? Porque no lee tampoco la palabra, no conoce las promesas de Dios y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, para nosotros a fin de que podamos colocar nuestros ojos no en las personas, no en los individuos, no en los líderes espirituales. Muchas personas culpan de su desgracia el no haber vuelto a una congregación por causa de los hermanos, por causa del pastor y por causa de A y de B. Estas personas no conocieron realmente quién es el Señor y Salvador de su vida. Entraron por la gente y se fueron también por la gente. Pero el que entra por el Señor Jesucristo permanece en la iglesia y en el Señor Jesucristo, porque lo ha hecho de corazón y en fe de que la palabra es real en su vida. Lo ha hecho de su vida Señor y Cristo. De ahí la exclamación del apóstol Pablo, que con firmeza, con convicción, con experiencia, dice: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La fe nos sostiene en todos los momentos de duda que vienen, pero podemos mantenernos y afianzarnos siempre creyendo la palabra y diciendo: Dios dice en la palabra. Dios dice en la palabra. Y si Él lo dice, hay que creerle, hay que obedecerle. Y entonces vamos a vivir, dice la Biblia, que Abraham vivió por fe. Y todos los grandes hombres de Dios en la vida y en la historia han vivido por fe. Porque sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Si dudamos y menospreciamos o ignoramos la palabra de Dios y justificamos nuestra carencia, que es que no entendemos la palabra, que es que no sabemos entenderla, pues para eso están las clases de la palabra de Dios, la enseñanza. Hay tantas maneras de estudiar la palabra de Dios, sobre todo en la sana doctrina. Así que yo animo a mis hermanos a que escuchen, a que vayan a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, y que también, donde quiera que Dios esté hablando, póngale cuidado a lo que dice conforme la palabra. No cualquier cosa por ahí, la palabra de Dios. Bueno, mis amados hermanos, que Dios los bendiga y su fe sea fortaleciéndose cada día en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros para sostenernos en Él, vivir y caminar con Él hasta cuando Él venga. Dios los bendiga hoy y siempre.